Amigas y amigos, el karma, claro que existe. Me di a la tarea de ver este video de Fernández Noroña quejándose amargamente de que se acaba de dar cuenta de lo que significa el comunismo. Y se acaba de dar cuenta que él ni es comunista y que lo que es realmente es un vulgar capitalista liberal. O neoliberal, quizás. Hizo un video el día de ayer en donde dice que se acaba de dar cuenta de lo que significa la propiedad social. Quizá muchos de ustedes no tienen la obligación de saberlo. Yo lo sé perfectamente porque fui algunos años, a principios del siglo, fui director de operación de un organismo que se llamaba Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, la CORET. Yo era el director de operación y justamente me tocaba toda esta parte de ver cómo cambiaban su naturaleza jurídica los terrenos de origen comunal, ejidal o de propiedad federal. La CORET lo que hacía era expropiarlos para cambiarle la naturaleza jurídica y entonces ya convertirlos en propiedad privada. Eso no ocurrió, por supuesto, en Tepoztlán. En Tepoztlán es de origen comunitario. Y justamente este hombre se topa con una... denota su amplísima ignorancia, diciendo que él siempre se ha asumido como un tipo muy leído, muy letrado, y apenas está empezando a entender cómo funciona en México los ejidos y las comunidades, en donde la propiedad de la tierra es común, por eso se llama comunidad, ¿no? La diferencia entre la comunidad y el ejido es que la comunidad viene desde antes de los tiempos de la reforma agraria, del reparto agrario. Los ejidos son posteriores, son dotaciones de tierra posteriores, pero los ejidos son desde antes, dirían, ¿no? Y entonces toda esta cadena de lamentos es de veras casi tan divertida y catártica como la madriza que le puso Alito la semana pasada. De veras que me divertí. Y les hice un pequeño extracto para que vean lo bruto que es el tipo, que termina incluso, oíganme bien lo que les voy a decir, termina reconociendo a Salinas de Gortari por el cambio al artículo 27 constitucional de 1992. Es de veras, ese es el fracaso total de la pinche demagogia que manejan estos tipos. Por favor, vean el video y diviértanse. Efectivamente, en algún momento de la discusión se pensó, en el marxismo, que todo debería ser propiedad social. No hay ninguna duda, desde mi punto de vista, que todo ser humano tiene derecho a un techo propio. Mientras estuve rentando aquí, yo no tuve ningún problema. A raíz de que yo digo pago público, pasan meses y de repente lo sueltan como si fuera la gran investigación. Y entonces sale a la luz una cosa muy fuerte. Yo pensé, porque uno es ignorante en cualquier cantidad de cosas, resulta que todo Tepoztlán está asentado en el Parque Nacional. Que todo Tepoztlán, como todo Tepoztlán, es propiedad comunitaria y que por lo tanto nadie es dueño. No son dueños de nada. Te dan la posesión y el usufructo del terreno por 99 años. Se ha dicho, se ha difundido esto, ¿no? La gente viene e invierte, pero tienes una estructura de propiedad privada montada en una propiedad comunal. Y por lo tanto, no hay escrituras. Y la gente vende como si fuera un régimen de propiedad privada y no lo es. Una incertidumbre jurídica absoluta. Porque, como ha pasado como pretenden que pase en este caso, ellos dicen, no, pues vamos a pedir la recuperación del predio. ¿Con fundamento en qué? ¿En qué momento le informan a la gente que quiere venir a vivir a Tepoztlán, que no puede vivir en Tepoztlán, que no puede comprar nada, que no debe construir nada y que no será dueño de nada? Nunca. Nadie.
Reitero, para mí fue sorpresa y que por lo tanto nadie es dueño en el sentido que se entiende en el sistema capitalista de su propiedad privada. Nadie tiene aquí propiedad privada. No, pues el Noroña es político y pues el que quieren chingar y que se lo chingue. Pero nosotros que nos portamos bien, pues a nosotros no nos pueden hacer nada. Sí, ¿quién dice eso? ¿Quién dice eso? Si no eres dueño de nada, eres dueño del aire. Los comuneros no se dan cuenta que están dinamitando lo que ha sido su gallina de los huevos de oro. O sea, si ellos pasan por encima de cualquiera, de mí quiero verlo. Este país, que es un país con un sistema económico capitalista, tiene aquí una contradicción, y en los lugares que este es el tipo de propiedad, tiene una contradicción enorme. Tiene los permisos, tiene todo. O sea, se pagó por el usufructo, por la posesión. ¿Es sano que se conserve este estado de cosas? Yo digo que... pues que no puede ser. Salinas permitió su venta y su privatización. Lo que no me perdonan es que pretenda dejar de vivir en la vecindad en la que he vivido para vivir acá. Es esta manera de tú no te exijo, hija del pueblo, no mereces, no tienes derecho, ¿cómo te atreves? Es una ofensiva muy miserable, muy canalla, muy ruin. Siempre sí estaba mejor el capitalismo. ¿Cómo que no voy a hacer, voy a tener la propiedad de mi tierra? No hay nada más parecido al comunismo que la propiedad en común, que la comunidad, la propiedad social se le llama, regida por la ley agraria, que dice, ¿con fundamento en qué? Me quieren quitar, pues el fundamento en la ley agraria, güey. No compraste ni madre, no te dieron un título de propiedad, te llevaron al baile, te chamaquearon, güey. ¿Quién te dio un pinche préstamo que ni vas a poder pagar y además no tienes casa? Ya te jodiste, cabrón. El güey, fíjense nada más, es el mismo imbécil que le aplaudía a Nicolás Maduro por las expropiaciones, ¿no? Pues le van a aplicar la misma. Y ahí sí ya no le gusta. Que se haga la voluntad de Dios, pero en los bueyes de mi compadre. Qué pinche risa me da esto. De veras, anda en una rachita este cabrón, ¿no? De que no da una. Luego se queja incluso que ya no le quieren ni contestar al teléfono a sus compañeros. Es que de veras es una ladilla. Es un cabrón que a todo el mundo le da gusto que le vaya mal porque es una persona de mala entraña. Pero esto sí me sorprende. Un cabrón que ha vivido tantos años de ser legislador, que no conozca las bases más elementales de la ley agraria. Las bases más elementales, que no sepa que la propiedad social... A ver, la propiedad social, como decía, es la comunidad, el ejido y la propiedad federal. La propiedad federal es propiamente la propiedad que le corresponde al Estado. Pero la propiedad comunal y la propiedad ejidal tiene ciertas características. No se puede vender, no se puede dividir, ¿sí? No se puede reducir, ¿sí? No prescribe, es decir, nunca pierde su naturaleza, excepto cuando el mismo Estado la interrumpa a través de un proceso de expropiación. Pero mientras eso ocurre, lo único que hay es buena voluntad de los propietarios de la tierra. Y si le vendieron una tierra que no se puede vender, pues se lo llevaron al baile. O sea, este güey era el presidente de la mesa directiva del Senado de la República y no se dio cuenta que se lo chamaquearon. Ese tipo de personas son las que hoy nos gobiernan. Claro que les iba a alcanzar la realidad a pisarles la cola. Lo que le está pasando a Noroña es justamente el cómo se encuentran de frente con la realidad. El güey siempre le ha gustado la lana. Empezó a justificar una cosa encima de otra. Y hoy, de veras, qué manera tan ridícula de entonces defender al capitalismo. Terminar defendiendo la reforma de Salinas. Que lo que hizo la reforma de Salinas en el 92 es que hubiera una figura que se llama dominio pleno, en la que ya se pueden subdividir, pero no pierden su naturaleza agraria. Este organismo que ahora se llama INSUS, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable, antes la CORET, este organismo sí tenía las facultades de cambiarle la naturaleza jurídica a la tierra, pero Tepoztlán no es el caso. Hay muchos lugares en el país, más o menos el 40% del país tiene este tipo de propiedad
y el presidente de la mesa directiva del Senado de la República no lo sabía. Pues miren, merecido se lo tiene por pinche ignorante, soberbio, ratero, ¿sí? Por mala leche, por hojaldra. Qué bueno que le toca. Y ojalá lo saquen de ahí, porque además ni siquiera, como dice que entonces no tiene escrituras y no tiene obligaciones con el gobierno, el propio gobierno morenista de Morelos ya le exigió que pague todo lo que se debe del predial, porque no ha pagado el predial. Entonces ahora sí se sorprende. Ahora sí, cuando estos güeyes que se decían comunistas, austeros, franciscanos y la chica, les llega el agua al cuello y terminan defendiendo todo lo que decían que no, ¿no? El abuso, la riqueza, mala vida, los lujos, las camionetas, las mansiones, todo. Y se queja, oigan, muy mal los comuneros, son señores feudales. Ahora resulta que los comuneros son señores feudales. El que instituyó esa manera de repartir la tierra, el reparto agrario, la reforma agraria, que hasta el sexenio pasado, antepasado, existía una secretaría de la reforma agraria. Y este güey nunca se enteró, pues merecido se lo tiene el cabrón. Qué bueno, qué gusto me da que gente como Fernández Noroña se dé un chingadazo enfrente de sí mismo de la realidad y que se dé cuenta que sí, se lo llevaron al baile, se lo chamaquearon por imbécil, por imbécil. La verdad es que este tipo de personajes, híjole, fíjense, hasta sus propios compañeros le exigen que se ponga al día, se ponga al orden. El comunista defiende el capitalismo, la propiedad privada y termina relatando su propia desgracia de cómo se lo chamaquearon, se lo llevaron al baile y termina justificando pues al logro principal de la 4T, a Salinas de Gortari, la reforma del 92. Cosas que pasan en este país y que, miren, este tipo de cosas van a seguir pasando porque son justamente, es la realidad justamente la que les escupe a la cara, la que los abofetea, no solo Alito, también la realidad les da sus madrazos. Hasta aquí dejo esta reflexión del día de hoy, que me dio, la verdad, muchísima risa ver a Noroña retorciéndose como gusano en sal. Me dio mucho gusto, la verdad. Ayúdenme a compartir este video, suscríbanse al canal, pónganle like y si quieren cooperar con esta causa, ya saben dónde hacerlo. Muchísimas gracias, por aquí andamos. Cuídense mucho siempre y nos vemos en la próxima. Bye.